Y de repente, Quito tiene dos alcaldes. Uno amparado en la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y otro en la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No está claro qué es lo que ha sucedido, cómo se llegó a una situación de este tipo cuando se supone que había un pronunciamiento de última instancia, el del contencioso electoral. Nos acompaña Jessica Jaramillo del Frente de Profesionales de Quito. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana y nos miren. Empecemos por lo primero. ¿Cuáles son las razones por las que se decidió iniciar con este proceso de remoción? Y se lo pregunto porque en medio de toda esa maraña jurídica en la que estamos envueltos, la narrativa que sostienen los acólitos de Jorge Yunda es que él ganó en las urnas y que se le quiere arrebatar la alcaldía. Bueno, el proceso de remoción inicia precisamente porque esta administración municipal ha incumplido tanto las disposiciones normativas como de ordenanzas y otras disposiciones de carácter obligatorio como son las de participación ciudadana. Pero para el conocimiento público no está escondido que esta administración ha sido una administración de las peores de la ciudad, creería que de las más con mayores escándalos de corrupción y principalmente creo que no es el ganar una elección patente de corso para hacer lo que le da la gana a una autoridad. Esta autoridad tiene que saber que está sometida al control de quienes tienen esta tarea de fiscalización y legislación, que en este caso es precisamente el Consejo Metropolitano. Pero adicional, esto es connatural a las democracias del mundo. En toda democracia existen estos pesos y contrapesos del poder, porque no se puede a los ejecutivos, tanto municipales como nacional, dejar a libre albedrío que hagan lo que les da la gana una vez que ganan elecciones. De eso no se trata la democracia. Y principalmente a partir del año 2008 la democracia participativa nos permite a los ciudadanos hacer esa vigilancia, sabiduría pública, esa observancia y participar de las decisiones de la administración, en este caso de la administración municipal. Entonces, es por incumplimiento de funciones que se inicia este proceso, no por corrupción. Eso se está investigando en la justicia común y ahí no hay todavía una sentencia definitoria en ese sentido. Así es, y lamentablemente, mire, los ciudadanos hemos hecho un proceso de observancia, de veeduría ciudadana previo al proceso de remoción, en donde una de las cosas que encontramos es que Quito es una ciudad sin políticas públicas. Quito se encuentra a la deriva, se encuentra en el abandono y frente a esto el proceso de remoción fue ejecutado conforme la norma escrita, conforme lo señala el COTAD en su artículo 336. Sin embargo, el día de hoy Yunda funda su alcaldía no en una legitimidad, sino en una sentencia fraudulenta. Eso es lo que ha emitido la Corte Provincial de Justicia. Fuimos a buscar y a encontrar quizá la corrupción del municipio de Quito y encontramos también la corrupción del sistema de justicia que grave daño le causa no solamente a la ciudad de Quito, sino al país, porque el mensaje que le están dando estos jueces a la carta es el mensaje de que en este país quien tiene poder, influencia y dinero tiene justicia. El ciudadano común, el de poncho, tiene que estar todos los días pidiendo a los jueces que despachen un escrito en el que muchas de las veces se demoran más de un mes o meses en despachar las causas del ciudadano común. Usted ha escrito en su cuenta de Twitter que hay jueces que se hipotecan a intereses políticos y económicos, grupos de poder y operadores de mafias. Se intuye o deviene de aquella afirmación que lo ocurrido en la Corte Provincial de Justicia es un acto de corrupción. ¿Tiene usted pruebas? Usted dice jueces a la carta, es decir, uno paga y le dan. ¿Tiene usted pruebas de que ha habido una transacción en este caso para obtener esta sentencia en particular? No se olvide, Lenin, que la propia presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura ha suspendido tanto a los jueces Soto como a la jueza Domínguez, en donde nace viciado esta acción de protección. Por lo tanto, es una sentencia fraudulenta, principalmente porque ha sido emitida
contrario a la norma, es absolutamente antijurídica y adicional, es como decimos los abogados, extra petita. Es decir, fueron a pedir una cosa y termina dando más de lo que se pidió, lo cual es incomprensible a menos que esto tenga alguna otra razón de ser y no precisamente jurídica. Sin embargo, para que entiendan la ciudadanía, ¿no es cierto?, fueron a pedir una cuestión y terminaron con yapa. Eso es lo que han hecho los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, por lo cual se convertirían en jueces a la carta. Eso es lo que ha sucedido con el sistema de justicia y es la propia presidenta del Consejo quien ha iniciado investigaciones. Nosotros como abogados en libre ejercicio le diríamos que es urgente, por ejemplo, una evaluación a jueces de primer nivel y también a los jueces de Corte Provincial que tiene que hacerse una evaluación cada 3 años en donde se incluyan también los temas patrimoniales. Hay la sospecha entonces de que ha habido un enriquecimiento irregular, por llamarlo de alguna manera. Es una sentencia fraudulenta y que nace con estos vicios y estas dudas y estas sombras alrededor del derecho precisamente por la denuncia que ha hecho la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora, usted también ha señalado que el contencioso electoral y la Corte Provincial de Justicia y la Corte Constitucional son cómplices de lo que está ocurriendo en Quito. ¿Por qué? Mire, yo creo que el silencio siempre es un silencio que incomoda. Esta ciudad en este momento tiene 2 sentencias prácticamente, la de la Corte Provincial y por otro lado la resolución con fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, quien a propósito el día de ayer se ha pronunciado, dado que como ciudadanos nosotros solicitamos que se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral, dado que tiene una resolución con fuerza de sentencia y esta resolución tiene incluso mayor peso que la propia sentencia de la Corte Constitucional porque bajo los parámetros de la interpretación jurídica y bajo la doctrina jurídica está claro que la especialidad prima sobre lo general. Por lo tanto, la resolución con fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral está en firme, está ejecutoriada y es tan válida como la otra que todavía no está en firme. Por lo tanto, creo que es indispensable que la Corte Constitucional se pronuncie de manera inmediata sobre la situación de Quito. Pero además, no podemos, frente a estos hechos irregulares en los cuales ha basado esta alcaldía, el señor Yunda, que además vale la pena señalar, es la personificación de la viveza criolla, del que todo lo hace a escondidas, del que todo lo hace en las sombras y que nada lo hace en derecho y de manera recta y correcta, sino que este silencio cómplice de la Corte Nacional, por ejemplo, yo le exhorto al presidente de la Corte Nacional a que haga un pronunciamiento público sobre estas irregularidades que están alrededor de este proceso que ha sido actuado por jueces de primer nivel y ahora por jueces de segundo nivel. Le exhorto a los decanos de las facultades de jurisprudencia del país para que hagan un análisis de esta sentencia. Ya lo ha dicho el doctor César Montaño en su columna de opinión el día domingo, lo ha dicho también la doctora María Paz Gervis, decana de otra universidad, en su columna de opinión el día de ayer, y necesitamos que sean esos los espacios que son de la academia, de la sociedad, de todos los sectores sociales y gremiales, por lo que convocamos a la unidad de todos estos sectores, porque este es el momento en el que tenemos que decirles a nuestros hijos y a la generación que viene y a quienes nos escuchan, a nuestros estudiantes, a nuestra gente, ¿no es cierto?, que en este país la justicia no debería o no es una justicia a la carta y que aquí las cosas se hacen en derecho y que el imperio de la ley sigue vigente, porque lo que nos han dicho estos jueces de la Corte Provincial es que la ley o la vigencia de la ley, el imperio de la ley no sirve para absolutamente nada. Ahora, lo que nos han dicho es que el que tiene poder tiene justicia. Las lecturas jurídicas, la norma, el derecho tiene que ir acompañado de acciones que sean concordantes a aquello que se expone, que se plantea, que se defiende. Por eso le pregunto, Jessica, ¿se equivocó Santiago Guarderas, quien a la primera de bastos salió de la alcaldía pese a tener a su favor la sentencia del contencioso electoral? ¿Debió quedarse defendiendo el cargo porque la norma, el derecho, el COTAD y la Constitución lo avalan? Es evidente que en el Consejo Metropolitano existe una falta de liderazgo.
creo que estos 14 concejales, que además son representantes de la ciudadanía, cuyo escaño es obtenido en las urnas por el voto popular, deben pararse duro, como decimos comúnmente los ciudadanos, y defender ese voto de remoción que lo han hecho en legal y debida forma, porque además este procedimiento ha sido ratificado por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero sí queremos, desde el Frente Profesionales y desde este espacio, convocar y llamar a la unidad de todos los sectores. Lo que está sucediendo no solamente le afecta a Quito, y eso hay que tener mucho cuidado, porque la sentencia de esta Corte lo que está diciendo es que el día de mañana el señor Fernando Villavicencio, que es presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, no podrá votar por un informe elaborado por él porque es juez y parte. Jessica, cuando lo que está haciendo esta sentencia es desconocer uno de los pilares fundamentales de toda democracia en el mundo, que es el control político. Jessica, por eso es tan importante este debate. ¿Quién maneja los recursos de la capital? ¿Quién manda en Quito? La vicealcaldesa Brit Vaca ha dicho que ella va a acudir a los llamados que realicen tanto Yunda como Guarderas, porque Quito tiene 2 alcaldes. Y así no debería ser la cosa. Creo que en este momento hay que pedirle de manera emergente a la Corte Constitucional que, conforme el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelva de manera inmediata la acción extraordinaria de protección que se presente, y adicional, mientras esto se dirime, creo que es responsable que el Banco Central no entregue claves para evitar un mal uso de recursos sin una adecuada personería o acreditación de tener la posesión de la Alcaldía de Quito. Llamamos a las autoridades nacionales a que se pronuncien sobre esta materia y sobre todo a la unidad de todos los sectores sociales, económicos y políticos de la ciudad de Quito. Jessica Jaramillo, del Frente de Profesionales de la capital de la República, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias también. Un abrazo.